Buenas tardes, buenos días, y cuando lo veáis, buenas tardes. Voy a explicar lo que falta del tema este de electricidad y con esto ya terminamos el curso. Bueno, vimos el otro día distintos elementos sobre lo que es la electricidad, que se convierte en energía eléctrica, en fin, las distintas magnitudes eléctricas. Y ahora vamos a ver cómo resolver circuitos, ¿vale? Hemos visto cómo son los circuitos eléctricos, pues vamos a ver cómo resolverlos. Para eso tenemos que utilizar esto que viene aquí, que es la ley de Ohm. Si os veis la página 149 del libro, ¿vale? Esta parte de aquí abajo, es especialmente importante. Fijaros estas tres fórmulas, que realmente son una sola. Estas las tenéis que aprender perfectamente. Da igual que aprendáis las tres, aunque no tiene mucho sentido, pero da igual. O que aprendáis una y veáis que las tres salen del mismo sitio, ¿vale? Lo voy a hacer para que veáis que efectivamente las tres son la misma. Mirad. Sí, perdón. Vamos a ver. Fijaros, lo voy a poner aquí al lado para que estéis viendo aquí las tres fórmulas. Mirad. La ley de Ohm dice que la resistencia, ¿vale? Que se mide en ohms, os lo recuerdo, ¿vale? En ohms, que es este símbolo. La resistencia es igual al voltaje partido por la intensidad de corriente. El voltaje se mide en voltios y la intensidad de corriente en amperios, ¿vale? Bueno, mirad, si de esta fórmula quisiéramos sacar la intensidad, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. La intensidad que está aquí dividiendo pasaría multiplicando y luego ya dejaremos la intensidad sola. Para eso la resistencia que está aquí multiplicando pasaría aquí dividiendo. ¿Vale? Fijaros, esto es una de las fórmulas, esto es otra, que como veis es lo mismo. Perdonad, estoy un poco espeso. Es lo mismo que aparece aquí, ¿vale? Resistencia es igual a voltaje partido por intensidad, resistencia es igual a voltaje partido por intensidad, ¿vale? E intensidad igual a voltaje partido por resistencia. Y si apuramos un poco, vemos que aquí, esto, si ponemos el voltaje a un lado, es la otra, ¿vale? Como veis, voltaje igual a intensidad por resistencia. Como veis, no es ni más ni menos que la misma fórmula, simplemente que estamos dejando a un lado el elemento que queremos resolver. Si queremos resolver la resistencia, pues la dejamos a la izquierda. Si queremos la intensidad, ¿vale? Solo tenemos que sacar la intensidad hacia la izquierda y el resto hacia la derecha. Y con el voltaje, lo mismo, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo funciona para que veáis que es relativamente fácil cómo se resuelve un circuito. Bueno, mirad, vamos a ver un circuito muy básico, ¿vale? Este circuito va a tener un generador y le voy a poner una resistencia. Da igual que sea una resistencia, da igual que sea un motor o da igual que sea una bombilla. Las tres cosas actúan exactamente igual como resistencia, ¿vale? Son resistencias. Bien. Quito esto. ¡Ey! Ya me he ido. Bien. Si yo os digo que el voltaje son 9 voltios y que la resistencia son 10 ohmios, y os pregunto cuál es la intensidad, ¿vale? Pues es tan fácil como aplicar esta fórmula. Esta fórmula de aquí, intensidad es igual a voltaje, 9 voltios, partido por resistencia de ohmios, que nos da 0,9 amperios. ¿Vale? Como veis, es muy fácil. No tiene mayor misterio. Vamos a suponer que ahora lo que os doy sea el voltaje, o lo que nos dan, ¿vale? Sea el voltaje y la intensidad.
pero no tengamos la resistencia, ¿vale? Vamos a utilizar los mismos números para que lo veáis igual de fácil. O si no, voy a utilizar otro, ¿vale? Fijaros, intensidad voy a poner 0,18 amperios. ¿Cuál será la resistencia? Pues nos vamos a la fórmula donde tenemos la resistencia, que es esta, ¿vale? Resistencia es igual al voltaje, 9 voltios, partido por 0,18 amperios. Y nos va a dar, lo voy a hacer con la calculadora para que lo veáis, aquí. Lo pongo aquí a la izquierda. 9 dividido entre 0,18 nos va a dar 50 ohmios. Por la resistencia, esta resistencia son 50 ohmios, ¿vale? Y ahora ya vamos a hacer la última posibilidad que nos queda, ¿vale? Borro aquí otra vez, borro esto, ¿vale? Ahora lo que nos van a dar es la intensidad y la resistencia, y lo que no vamos a tener va a ser el voltaje, que es lo que vamos a calcular, ¿vale? Pues si nos dicen que tenemos una resistencia, por ejemplo, de 10 ohmios, por ejemplo, ¿vale? Pues ¿qué tenemos que ver igual? El voltaje, cuando vamos a esta fórmula, voltaje es igual a la intensidad 0,18 amperios por 10 ohmios. Total, 1,8 voltios. Como veis, es muy fácil, no tiene mucho misterio sacar un circuito muy básico, ¿vale? Un circuito básico con una sola resistencia. ¿De acuerdo? Bien. Sí, esto lo borro. Vamos a limpiar esto. Aquí, para continuar después. Quito. Y voy a quitar también la calculadora. Quito también esto. Nos vamos a la siguiente página. Como veis la siguiente página, aquí habla de circuitos en serie. ¿Qué significa circuitos en serie? Significa esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Esto es un circuito muy básico, igual que hemos dibujado aquí, dibujado yo antes, solo que en vez de una resistencia tiene dos. En este caso han utilizado bombillas, da exactamente igual, ¿vale? Cuando está puesto dentro del mismo hilo uno al lado de otro, se dice que está en serie. Son circuitos que están en serie. Da igual, repito, que sean resistencias, da igual que sean motores, da igual que sean bombillas como en este caso. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros aquí que conforme va pasando por la bombilla, va variando la intensidad. Aquí intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Va cambiando. ¿Por qué? Porque la bombilla va perdiendo voltaje en cada paso, ¿vale? De bombilla. Va consumiendo, por decirlo así, la corriente eléctrica. No obstante, para nosotros eso lo vamos a dejar para el año que viene. Este curso nos vamos a centrar en calcular cuánto vale un conjunto de resistencias puestas en serie y otro puesta en paralelo, que lo veremos después. ¿Vale? Es muy simple. ¿Cómo calculamos la resistencia? Pues veréis. Es muy básico. Aquí está explicado lo de la resistencia sacándola individualmente de uno en uno, ¿vale? Pero yo lo voy a explicar que sea un poquito más simple porque, en fin, como no estamos en clase y no podía hacer preguntas, pues al menos que no sea muy complicado. Mirad, vamos a suponer que yo pongo este circuito, un circuito también muy básico, sencillito. Aquí pongo un generador y voy a poner 3 bombillas. Esa bombilla que yo la voy a todo el rato llamar resistencia porque hacen el mismo efecto y de cara a la resolución del circuito es lo mismo, ¿vale? Voy a poner que tenemos 10 voltios en el generador y que estas resistencias son de estas bombillas son de 5 ohmios, de 10 ohmios y de otros 5 ohmios, ¿vale? Pues esta la vamos a llamar R1, R2 y R3. Vale, pues la resistencia total del circuito, ¿vale? Esta resistencia total sería la suma de R1 más R2 más R3. ¿Vale? Es decir, 5 más 10 más 5, total 20 ohmios. ¿Qué significa esto? Significa que este circuito que acabo de hacer aquí equivale exactamente a este que dibujo ahora mismo. Un circuito con un generador de 10 voltios y con una resistencia de 20 ohmios. Una bombilla de 20 ohmios. Esto equivale a esto.
¿vale? Es decir, esto, entonces resistencia, equivale a esta resistencia total. ¿De acuerdo? Bien, vamos a resolver el circuito. Vamos a suponer, voy a quitar esto, aquí, voy a borrar, borro esta última parte. De hecho, voy a hacerlo bien y lo voy a borrar todo. ¿Vale? Venga. Vamos a resolverlo. Nos están diciendo que el voltaje son 10 voltios. Nos está diciendo que la resistencia 1 vale 5 ohmios, 5. Que la resistencia 2 vale 10 y que la resistencia 3 vale 5. Perdonad la letra, pero es que es muy complicado con esto. Bien, ¿cuánto vale la intensidad? Pues la intensidad tendríamos que irnos a la ley de Ohm, ¿vale? Os recuerdo que la fórmula de la intensidad es intensidad es igual a voltaje partido por resistencia. En este caso sería voltaje partido por la resistencia total. ¿Cuál es la resistencia total? Pues la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, que es lo que he hecho antes, ¿vale? Es decir, averiguar cuánto es el total de la resistencia. Como está en serie, simplemente sumando sus valores. Pues esto nos daría 9 voltios partido de 10 más 5 más 10 ohmios, que en total sería 9 voltios más, más 5, lo he hecho mal. Me he liado. Es R1 son 5 ohmios, R2 son 10 y R3 son otros 5. ¿Vale? En total son 5 más 10 más 5, 20. Pues la intensidad sería 9 entre 20, que si hacemos la cuenta, 9 dividido entre 20, nos va a dar 0,45 amperios. Es yo creo bastante fácil, ¿vale? No creo que os suponga mucho problema resolver este tipo de circuitos porque es muy fácil. Nos dan el voltaje, nos dan la resistencia y nos preguntan la intensidad. ¿Vale? Vamos a suponer ahora que nos da la intensidad y lo que nos preguntan es el voltaje. ¿Vale? ¿Cómo sería? Borro esto, borro lo que he hecho ahora mismo, borro el voltaje y vamos a ver qué intensidad ponemos. Vamos a poner una intensidad distinta, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, 1 amperio, ¿vale? Que no sea muy complicado de hacer. Bien, como ahora lo que tenemos que calcular es la intensidad, el voltaje, nos tenemos que ir a la ley de Ohm y sabemos que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Bien, pues entonces el voltaje es igual a la intensidad, 1 amperio. La resistencia, ¿cuánto es? La suma de estos tres, o sea, es la resistencia total. ¿Vale? 1 amperio por R1 más R2 más R3. 1 amperio por 5 ohmios más 10 ohmios más 5 ohmios, que como ya hemos hecho antes, esto corresponde a R1, esto corresponde a R2 y esto corresponde a R3. La suma de los tres, fijaros que he puesto el paréntesis porque si no, cuando multiplicáramos nos equivocaríamos, multiplicaríamos esto por esto y después lo sumaríamos esto y no es así, ¿vale? Hay que sumar primero y después multiplicar. Pues sería 1 amperio por 5 más 10 más 5 más 20 ohmios, pues 1 por 20 ohmios serían 20 voltios, ese sería el voltaje. Como estáis viendo, es exactamente igual, solamente que sustituyendo la intensidad por el voltaje, ¿vale? Y cambiando la fórmula, bueno, la fórmula es la misma, pero teniendo el voltaje a la izquierda y lo demás a la derecha. ¿De acuerdo? Bien, esto en cuanto a los circuitos en serie. Luego, vamos a ver ahora los circuitos en paralelo. Estos sí son un pelín, tampoco va a volverse loco, pero sí son un poquito más complicados, ¿vale? Mirad.
Voy a quitar esto y voy a la página siguiente del libro, que es la página 151, ¿vale? Es esta, ¿vale? Esto es un circuito paralelo. Si os fijáis aquí tiene un generador, ¿vale? Y tiene también dos bombillas, pero a diferencia del otro, las bombillas están puestas en dos hilos distintos, ¿vale? Voy a hacer en el dibujo, perdón, dos circuitos, uno serie y otro paralelo, para que veáis la diferencia. Esto es un circuito paralelo. Voy a ponerlo con 3 bombillas en vez de 2. ¿Vale? Fijaros que son 3 hilos distintos, aunque después se unen al final, ¿vale? Aunque después se unen, pero son 3 hilos distintos que salen del mismo. De un hilo salen 3. ¿Vale? Pues esto es un circuito paralelo. R1, R2 y R3. Y un circuito en serie con las mismas bombillas, ¿vale? Sería R1, R2 y R3. Como veis, están todas en el mismo hilo. ¿Veis la diferencia? ¿No? Yo creo que está clara la diferencia. Esto es un circuito, este de aquí, circuito paralelo, este de aquí, un circuito en serie. Este de aquí, este último, hemos visto cómo va, cómo se resuelve, y ahora vamos a ver cómo se resuelve el paralelo. Bien, las fórmulas son las mismas, son la ley de Ohm, ¿vale? Nos sirve lo mismo. Es decir, recordamos resistencia igual a voltaje partido por intensidad, intensidad igual a voltaje partido por resistencia y voltaje igual a intensidad por resistencia. Es lo mismo. La diferencia está en la forma en que resolvemos el número de resistencia, o sea, el valor de la resistencia. ¿Vale? Mirad, en el serie, en el que hemos hecho antes, en este que hemos hecho antes, tendríamos R1, R2, R3. Si R1 vale 1 ohm, R2 vale 2 y R3 vale 4 ohm, la resistencia total sería la suma de los 3. 4 y 6, y 2 son 6 y 1 son 7, 7 ohm, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho antes con el serie. ¿Por qué? Porque la resistencia total en serie es esta más esta más esta. ¿Vale? Esto es la serie. Bien. Vamos a verlo ahora en el paralelo. En el paralelo, tenemos, vamos a poner R1, por ejemplo, 2 ohms, R2 ohmios, R2 3 ohmios y R3 6 ohmios. ¿Vale? Bien, ¿cómo se calcula aquí la resistencia total? Aquí la resistencia total es con esta fórmula, que esta sí tendréis que aprenderla y aprender a manejarla. 1 partido por resistencia total es igual a 1 partido de resistencia 1 más 1 partido de resistencia 2 más 1 partido de resistencia 3. ¿Vale? Esto es paralelo. En contraposición a esta, que la que hemos visto antes, esta es la serie, la de antes. ¿Vale? ¿Veis? Esta es muy simple, muy fácil. Esta es un poquito más compleja. Bien, vamos a hacer esta de arriba, vamos a calcularla en este caso concreto. ¿Vale? Tenemos 1 partido por la resistencia total, que no sabemos la que es, la tenemos que calcular, es igual a 1 partido de resistencia 1, que vale 2, más 1 partido de resistencia 2, que vale 3, más 1 partido de resistencia 3, que vale 6. ¿Vale? Aquí tenemos que sacar el mínimo común múltiplo. Os habréis dado cuenta que es 6. ¿Vale? 6 entre 2 son 3, 3 por 1, 3. 6 entre 3 son 2, por 1, 2. Y 6 entre 6 son 1, por 1, 1. En total, fijaros que este nos sale 3 más 2 más 1, sería 1 partido de resistencia total, valdría 6 partido de 6, ¿vale? Que es igual a 1. Luego, 1 es 1 partido de resistencia total, pero esto no es un ohmio, ¿vale? Ahora tenemos que despejar esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues
Esto que está aquí dividiendo pasa multiplicando y esto pasa dividiendo. Y nos va a dar 1 partido de 1, que es 1 unión. En este caso da lo mismo. Voy a hacer otro ejemplo que no de 1, ¿vale? Para que os resulte más fácil. O sea, más fácil, más claro, ¿vale? Porque este, como da lo mismo, ha sido un mal ejemplo para la parte final. Mirad, voy a hacerlo ahora. Voy a cambiar, por ejemplo, este de aquí, en vez de ser 6, van a ser 12, ¿vale? Así va a dar otro resultado distinto. Que me interesa que dé otro resultado distinto. Bien, lo calculo, es 1 partido de resistencia total, es 1 partido de 2, más 1 partido de 3, que es resistencia 2, más 1 partido de 12, que es resistencia 3, que es esta. Hago lo mismo con un múltiplo, que es 12, ¿vale? Y sería 12 entre 2 son 6, por una 6, 12 entre 3 son 4, por una 4, y 12 entre 12 son 1, por una 1. Esto me da 11 doceavos, ¿vale? Por tanto, tenemos que 1 partido de la resistencia total son 11 doceavos, ¿vale? ¿Cómo lo resuelvo? Pues este pasa aquí multiplicando y este que pasa aquí multiplicando. El 12 pasa aquí, este pasa multiplicando aquí, 11 por RT, y ahora dejamos la resistencia total, la dejamos sola. RT es igual a 12 partido de 11, que son, uso la calculadora, 1,09. 1,09 ohmios. ¿Vale? Un truco para que esta parte última sea más fácil. ¿Veis aquí lo que nos daba 1 partido de RT? Es lo mismo, o de resistencia total, que 11 partido de 12. Le damos la vuelta a los dos. Este que está aquí abajo lo ponemos arriba, este que está aquí abajo lo ponemos arriba, ¿vale? Como el 1 de abajo desaparece, esto sería así, ¿vale? Como este de aquí desaparece, se nos queda que la resistencia total es esta fracción invertida. ¿De acuerdo? Si como antes nos da un número entero, pues no hay nada que invertir, ¿vale? Es decir, si antes, como antes, imaginaros que nos da 1 partido de t igual a 2, pues entonces, en este caso, al invertir, sería, ponemos un 1 debajo para que lo veáis claro, RT partido de 1 es igual que 1 partido de 2. Luego RT es igual a 1 medio. ¿Vale? Es simplemente darle la vuelta a la fracción. Cuando un número entero, pues acordaros que tiene que tener un 1 debajo. Que es una fracción, como en este caso, se le da la vuelta y ya os sale. ¿De acuerdo? Después con la calculadora hacéis el resultado. Bien. Y ahora voy a hacer uno un pelín más complicado. Tampoco es simplemente para que veáis las posibilidades que os pueden salir para que seáis capaces de calcularlo. Mirad, voy a poner por ejemplo un generador, ¿vale? Voy a poner 10 voltios para que sea fácil de calcular después, y una bombilla en serie con dos bombillas paralelas. ¿Vale? Tenemos R1, R2 y R3. Voltaje 10 voltios, R1 le vamos a dar 10 ohmios, R2 le vamos a darle también 10 y R3 le vamos a dar, pues mira, también 10. Que no nos falte de nada. Vale. ¿Cómo se calcula esto? Vale, pues entonces lo que nos pregunta es la intensidad. Pues nos vamos a la fórmula de la intensidad. Intensidad es igual, como aquí al lado que lo veis, voltaje partido de resistencia. Esta es la fórmula. Bien, el voltaje lo tenemos. La resistencia en este caso sería la resistencia total de todo el circuito. ¿Cómo sabemos la resistencia total de todo el circuito? Pues mirad, tenemos que, digamos, que agruparlo para hacerlo en serie. La resistencia total sería R1, esta de aquí, ¿vale? Más, vamos a llamarle RP, la resistencia paralela, que es
el resultado de esto. Lo que hacemos es que lo hacemos por grupo, ¿vale? Calculamos este para después poder sumárselo a este. Como la resistencia esta hemos visto que era así, en hacer paralela, era de esta forma, 1 partido de resistencia paralela es igual a 1 partido de, perdón, R2 más 1 partido de R3, lo calculamos, R2 habíamos dicho que eran 10 ohmios, R3 hemos dicho que son también 10 ohmios, esto nos va a dar 2 partidos de 10, 1 partido de 5 ohmios, ¿vale? Es decir, RP es igual a 1 partido de 5 ohmios. Para dejar esto solo, lo que hacemos es lo que he explicado antes, le damos la vuelta a la fracción. Sería 5 partido de 1, ¿vale? Que esto no hace falta ponerlo, ohmios. Resistencia paralela, 5 ohmios. Pues ya tenemos la resistencia. Esto sería, por tanto, R1, que vale 10, más RP, que es la que acabamos de calcular, esto serían 5 ohmios en total, todo esto. Y esto valdría 10. Pues 10 más 5. Ay, perdón, lo siento, 10 más 5, que serían 15 ohmios. ¿Vale? Y ya aplicamos la fórmula. Intensidad es igual al voltaje, que son 10, que lo hemos visto antes, partido de la resistencia, que son 15 ohmios. 10 partido de 15, lo hacemos con la calculadora. Perdón, 10 partido de 15, no multiplicamos. Y nos da 0,67 amperios. ¿Vale? Pues esto es todo, no es más complejo, ¿vale? O nos pueden poner distintos varias paralelas juntas, paralelas de 2, de 3, de 4, de 5, de 8, de 10, grupos de 2 paralelas, calculamos una, calculamos la otra y después la tratamos como si fuese en serie. Es como si fuese una especie de puzzle. Primero resolvemos este trocito de esta pieza y cuando la tengamos pues ya podemos resolver las dos. ¿De acuerdo? En resumen, las tres fórmulas: intensidad igual a voltaje partido de resistencia, resistencia es igual, lo voy a intensidad es igual a voltaje partido por resistencia, resistencia es igual a intensidad partido de voltaje, y por último tenemos que el voltaje es la resistencia por la intensidad, ¿vale? Cuando estamos sumando resistencias totales cuando son en serie, ¿vale? Si son en serie, pues sería la suma de todas las resistencias, 2, 3, 5, 4, las que haya, ¿vale? Cuando son paralelas, como hemos visto, repito también, 2, 3, 4, 5, las que sean. Resistencia total, 1 partido de resistencia total es 1 partido de la primera resistencia más 1 partido de la segunda más 1 partido de la tercera. Cuando nos calculemos esta fracción, le damos la vuelta y ya tenemos la resistencia total. Es con la fracción dada la vuelta. ¿Vale? Que nos ponen algo así. Que nos ponen algo así. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Lo que hacemos es, calculamos esta primera. Cuando tengamos este valor, ¿vale? Pues la sumamos, R1 más R. Que lo que nos dan es, por ejemplo, esto. Vamos a ver. Que lo que nos dan es esto. Que no es más complicado. Es R1, R2, R3 y R4. ¿Vale? Pues calculamos esto, le vamos a llamar RA, 1 partido de RA, lo siento, es que esto aquí no coge aquí, 1 partido de RA es igual a 1 partido de R1 más 1 partido de R2. Calculamos RA y este le vamos a llamar, por ejemplo, RB,
1 partido de RB es igual a 1 partido de R3 más 1 partido de R4. Y una vez que tengamos esto y que tengamos eso, pues tenemos que la resistencia total es RA más RB. Es decir, calculamos esto porque es paralelo, calculamos esto porque es paralelo, y es como si tuviésemos dos en serie. ¿Vale? Que lo que nos dan es esto. Vamos a ver. Mejor lo digo. Que lo que nos dan es esto. Esta, por ejemplo. Vamos a llamar R1, R2 y R3. Pues muy fácil. Estas dos están en serie. Por tanto, a estas dos las vamos a llamar RA, por ejemplo. RA sería R1 más R2. Esta de aquí abajo, R3, como están en paralelo, pues la resistencia total, perdón, 1 partido por la resistencia total es igual a 1 partido de RA, que es lo que acabamos de calcular, más 1 partido de R3, es esta. ¿Vale? Lo calculamos, le damos la vuelta a la fracción y ya tenemos la resistencia. Así se resuelven todos. ¿Vale? Pues espero que no haya resultado muy complicado y, hombre, esto lo suyo es que vaya haciendo poco a poco, ¿vale? Pondré algunos ejercicios para esta semana, los más sencillitos, los más simples, sin combinar, es decir, todo paralelo a todo serie, y luego ya, para la semana siguiente, cuando hayáis hecho esto, que más o menos ya veáis cómo se hace, os pondré resultados y para que a partir del lunes o por ahí tengáis resultados y ya podáis preguntar la duda a los que lo tengan, a los que no les hayan salido bien, y hacemos lo otro. ¿De acuerdo? Pues venga.